Vamos a hablar nosotros también en esta hora acerca de espiritualizar la resurrección de Cristo. Querido pastor José Abella, en la crítica textual tenemos este personaje de Rudolf Bultmann, de la crítica textual de la tradición alemana, y él decía de que, bueno, Cristo resucitó, un teólogo liberal, él decía de que Cristo resucitó, pero no literalmente, sino que Él resucitó en nuestros corazones, en el sentido como uno mantiene la imagen viva de un ser querido, quizás de un prócer de la patria o de un ser querido, pero que realmente, literalmente, Cristo no resucitó, y de esa manera Rudolf Bultmann entendía la resurrección de Cristo. Pregunta, querido pastor, ¿es posible para un cristiano ser cristiano sin creer en la resurrección literal, corporal de Cristo? Imposible, imposible. El que realmente ha nacido de nuevo, ha creído que Jesús resucitó de entre los muertos. Bultmann, en su pensamiento, él en pensar que todos los milagros y los acontecimientos de la Biblia son simplemente mitología. Correcto. Lo que eso llevó al mundo que estaba tratando de entender nuestra fe, lo apartó de la idea de un Salvador. Simplemente Jesús se convirtió en alguien para imitar. La Biblia se tomaba y se iba por el lado de moralismo o la experiencia. Pero el testimonio de la Biblia es que nosotros tenemos un Salvador y no simplemente alguien de quien imitar. La Biblia, el mensaje es que Dios físicamente se encarnó. El nuevo Adán nació, el que era sin pecado, y que físicamente murió, fue el Cordero de Dios, pagó nuestra deuda, y es el que físicamente resucitó. Amén. Porque esa es la evidencia de la victoria que Él tuvo sobre la muerte, sobre el pecado, y por eso nosotros, pues simplemente por medio de la fe y no por obras, podemos ser salvos. Ese es el mensaje. Sin ese mensaje es imposible recibir esa fe, porque no estamos dependiendo en nuestras obras, sino en la obra de otro, un Salvador. Ahora, otra forma en la cual podemos entender que la resurrección es esencial es que nos trae sentido a nuestra práctica, fe y práctica. ¿Por qué? Porque el que resucitó, primera de Juan 2:1, es nuestro abogado. Está a la diestra del Padre, apelando en nuestro caso. Él es nuestro mediador. Porque Él resucitó, nuestras oraciones tienen sentido, ¿no? Tenemos esperanza de fe que un día el que resucitó regresará. Y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Es una vida de esperanza que fuera de una resurrección literal. ¿A quién oramos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué fundamento hay para nuestra fe y práctica? Y si usamos las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? Él dice, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, somos testigos falsos. Aún más, él dice, todavía permanecemos en nuestros pecados y somos dignos de lástima si no hay una resurrección. Y aún más yo diría, porque Él resucitó, tiene sentido lo que es el evangelismo, la misión. Porque Jesús fue el que dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones, ¿no? Y después dijo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Que el Señor Jesús iba por delante de sus discípulos, abriendo puertas, cerrando puertas, abriendo lugares, ¿no? El Saulo de Tarso fue enfrentado con Jesús resucitado, su vida fue transformada por causa de esa resurrección, y por lo tanto el Señor resucitado por todos estos siglos ha traído hasta nosotros en el 2024 ya este evangelio que todavía salva. ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él vive. Sin la resurrección es imposible entender el evangelio. Si perdemos esa idea que Él resucitó físicamente, nos iremos por otros evangelios. Y Pablo dice que el que predique otro evangelio sea anatema. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Las denominaciones, los movimientos liberales que han abandonado a la verdad que Jesús resucitó, se están muriendo todas. ¿Por qué? Porque no hay poder en un Dios muerto, en un héroe muerto. Esto no es el budismo
que simplemente estamos imitando a Buda, imitando a otra persona. No, Él vive y Él es el que transforma nuestra vida. Amén, amén. O sea, pastor, que lo que percibo es que usted dice que uno no puede llamarse o ser cristianos y negar la resurrección de Cristo. No tenemos que creerla. Así mismo. Y que por lo que los textos que usted estaba citando es que el apóstol Pablo tampoco estaría de acuerdo que uno puede ser cristiano y negar la resurrección de Cristo, ¿no? Exactamente. Y fíjense, esto es algo que la iglesia inclusive ha batallado, porque no solamente el tema de la resurrección de Cristo tenía resistencia en el mundo pagano, fuera de la iglesia, en el mundo incrédulo, sino también dentro de la iglesia han habido personas que han tratado de espiritualizar o de negar la resurrección de Cristo. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, para explicar, afirmando la resurrección de Cristo, dice algo así, ¿cómo dicen ustedes que los muertos no resucitan? ¿Se acuerdan? Entonces, él estaba batallando con sentidos dentro de la iglesia que todavía se resistían a aceptar, porque es una noticia escandalosa, ¿no? Es una noticia realmente fuerte. Y esto nos dice a nosotros que la gente, ni dentro ni fuera de la iglesia, todo el mundo no estaba dispuesto. Ay, sí, yo creo en eso. No, esto era algo que llevó un mover del Espíritu Santo, ¿no? en el corazón de las personas. Y qué bien, gracias, pastor. Así que uno no puede ser cristiano y negar la resurrección física, corporal de Jesucristo. Amén. Sin eso no tenemos evangelio. Amén. Así mismo. Pero queridos amigos y hermanos, no solamente podemos hablar de la resurrección desde sus comienzos, con el background, con el trasfondo que nos habló nuestro hermano pastor Noel acerca de cómo era que el mundo antiguo percibía o cuál era la actitud acerca de hablar acerca de la resurrección, sino también hemos hablado acerca de si uno puede llamarse cristiano y negar o espiritualizar la resurrección de Cristo, que han sido una de las tendencias en la iglesia. Lo hemos visto con Rudolf Bultmann en la crítica textual alemana liberal. Pero también nosotros tenemos que hablar acerca de la prédica de la iglesia. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, los propios evangelios, uno se da de cuenta cuán importante era el tema de la resurrección de Cristo para estos escritores, sea para los evangelistas, sea para los predicadores como Pedro, Pablo, que estaban ahí predicando. Vemos la historia que Lucas nos da en el libro de los Hechos. Vemos que el tema de la resurrección de Cristo era clave en la teología o en el pensamiento y en el testimonio y en la enseñanza del apóstol Pablo. Ahora, yendo nosotros aquí a nuestros cristianos evangélicos bautistas del 2024, a veces sucede, querido pastor José Martínez, yo a veces percibo que en nuestras iglesias bautistas, a veces como que nada más nos acordamos de la doctrina de la resurrección durante la Semana Santa, o quizás cuando muere o parte algún cristiano. Empezamos a hablar de la resurrección como parte del mensaje en el culto de celebración de vida. Otros cristianos hermanos nuestros, los hermanos presbiterianos, metodistas, reformados, anglicanos, etcétera, ellos mencionan más el tema de la resurrección, a veces hasta semanalmente, porque vemos que lo tienen incorporado en su liturgia, en su iglesia, los tiene incorporado en sus confesiones de fe, en sus oraciones, y el tema de la resurrección es como es algo constantemente recurrente. Ahora, yo me pregunto, ¿es realmente importante, usted cree, el tema de la resurrección para la prédica de la iglesia?